micrófono abierto, ¿sí? Siempre estuve hablando de los departamentos de auditoría dentro de la empresa, ¿sí? Generalmente, si ustedes se van y se fijan, los departamentos de auditoría dentro de una empresa están más enfocados a las auditorías financieras, contables, y muy pocas veces vas a ver que están integrados por personas profesionales en tecnología, ¿sí? Que no tiene que estar asociado con el departamento de TIC. Su director de TIC no tiene que ser el jefe de ellos. Ellos son totalmente aparte. Son personas que tienen que trabajar. Pero si hoy en día nos vamos a hacer dentro de una empresa una auditoría de organización y método y verificamos un poco la estructura de ese departamento, vamos a encontrar que no es así. Vas a encontrar un auditor genérico de contabilidad, de una parte de finanzas, etcétera, etcétera. Pero no vas a encontrar ahí un ingeniero en informática, un máster en auditoría en la informática o un profesional altamente capacitado que pueda ser transversal a toda la empresa para que pueda realizar ese control, ¿sí? Y es de ahí que cuando viene un auditor externo, porque se hace auditoría externa, no puede comparar que arroja la auditoría interna del departamento en cuanto a lo que corresponde a tecnología de la información dentro de esa organización. Entonces, ¿qué él hace? Él hace su auditoría, eso lo deja plasmado y el próximo año, ¿qué él hace? Él verifica su propia auditoría si se cumplió o no se cumplió las recomendaciones, pero ¿dónde está el informe de la auditoría interna para hacer ese cruce? Ahí es la gran interrogante. Por eso, fíjense, esta personita que está acá es lo que tiene que estar dentro de la empresa. Tiene que ser como un fantasma que constantemente tiene que ir haciendo las auditorías. Para eso tiene que estar el departamento de auditoría interna, ¿sí? Auditoría es asegurar que la información que producen los sistemas sea confiable. Eso es lo que estuvimos hablando ya hace rato con el ejemplo que estuvimos haciendo, ¿verdad? Un ejemplo real. ¿Por qué hicimos ese cruce? Porque yo le pedí a esa persona, imprimí un poco ese reporte y empecé a verificarme con lo que está quitando ese sistema de información que desarrolló el compañero. ¿Por qué hice eso? Porque yo sé que ese tablero va a ir a la alta gerencia y esa información que la alta gerencia va a estar revisando tiene que ser confiable, tiene que ser útil y oportuna, ¿sí? ¿Por qué? Porque él lo va a considerar útil o inútil. Si nosotros hacemos la presentación de esa herramienta y en el momento él se da cuenta que hay un error dentro de ese reporte, ¿qué va a crear en ese usuario? ¿Qué sensación va a crear en ese usuario? Hay una palabra clave ahí. ¿Quién me puede decir? Seguridad puede ser, profe. Inseguridad. Sí, excelente. Otra palabra. Ahí está. Así mismo. La desconfianza. Eso es exactamente, ¿verdad? Si yo soy una persona de la alta gerencia y alguien viene, me presenta un sistema y yo veo que hay un error de cálculo ahí. Por más que después se va a corregir y se va. Cuando yo vuelva a entrar en ese sistema de información, la mente recuerda, queda esa desconfianza. Ah, ese tuvo lo error la vez pasada, entonces tengo que empezar otra vez a revisar. Y ahí es lo que crea crea una inseguridad también dentro de la persona. No nos queda seguro él de ese sistema, que ese sistema de información le va a dar una información confiable. Entonces le hace un trabajo doble otra vez. Entonces, por eso es importante cuando ustedes van a implementar un sistema de información, siempre hagan ese filtro, ¿sí? Porque nosotros tenemos que asegurar la confiabilidad, la utilidad y que sea oportuno, porque si no, como dijo el compañero, va a haber una desconfianza. Y para que sea confiable otra vez mi sistema, tengo que batallar otra vez nuevamente. Por eso yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, verifiquen, no es solamente programar.
hay que bajar, mirar los cálculos, está haciendo bien los cálculos y muchas veces no hay tiempo, ¿verdad? O sea, hay que verificar o delegar a otras personas que nos puedan ayudar a hacer ese filtro. ¿Sí? Por eso tiene como el título de importancia. ¿Sí? Monitorear el cumplimiento del programa de seguridad informática. ¿Sí? Nosotros ya tenemos políticas de seguridad de la información y comunicación. ¿Sí? Entonces, eso ya está escrito, y si tiene una empresa grande, tiene que tener escrito, tiene que tener su manual. Por eso que como auditores nosotros cuando vamos a ir a hacer auditoría vamos a preguntar si existen esos manuales. Porque a través de eso nosotros, ya sea tomada de la ISO 27001 que habla sobre seguridad de la información o cualquier otra norma que haya o hizo que haya adoptado esa empresa, eso va a ser para nosotros el camino para realizar el monitoreo, ¿sí? Revisa el acatamiento y apego a las políticas y normas. Acá es importante, apego, ¿sí? ¿Qué creen ustedes por la palabra apego? ¿Qué creen que es apego? ¿Por qué habla apego? Un sentido de pertenencia, bro. Excelente. De pertenencia. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr en los usuarios. Que el manual de políticas y procedimientos sea un sentido de pertenencia. Para mí, ese es mi libro guía. Porque para los que son cristianos, por ejemplo, ¿verdad? Los que creen en Dios, ¿verdad? Yo lo creo en Dios, yo creo en Dios. Para nosotros, ¿qué es? El manual principal, ¿cuál es? ¿A qué nosotros nos sentimos apegados? ¿Cuál es nuestro manual de guía? En ese ejemplo que estoy poniendo. La Biblia. La Biblia, exactamente, ese es nuestro manual. Para el musulmán, ¿cuál es su manual de su apego? ¿Eh? El Corán. El Corán y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, eso es importante, eso se tiene que lograr, porque si no, van a ser otra vez normas, procedimientos y seguridad de la información escrita en un manual muy lindo de más de 50 páginas y ninguno de los funcionarios usuarios de la empresa lo conocen, entonces no sienten apego, ¿sí? Acatamiento y apego. ¿Sí? Acatamiento ya nosotros tenemos una línea bien definida, porque nosotros generalmente tenemos una estructura jerárquica, la que administra quién, el departamento de talentos humanos, recursos humanos, como lo quieran llamar, ¿verdad? Entonces, tenemos ya por ese lado la línea, ¿sí? Una línea de acatamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos firmas tu contrato, si es una empresa seria, te dice, mira, estas son las políticas, estos son los procedimientos, estas son las normas. Ahora, vos vas a firmar porque querés trabajar, y sí, pero ¿cómo vos te identificas? ¿Sí? Te apegas a esa norma, a esa política, y eso es lo que ustedes como auditores tienen que detectar cuando se van a hacer auditoría. Ustedes van a decir, hago auditoría, y me dice el alumno, profesor, ¿tiene todito no? La dan 7. Y le pregunto, preguntarle poco un punto de su manual de política y procedimientos de seguridad de la información a una persona que no sea gerente ni nadie, a un usuario común. Y ahí se queda con los ojos cuadrados. O sea, le pregunta y no sabe. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Está todo en cuanto a la estructura, ¿verdad? Desarrollada esa organización, está completamente y 100% perfecto, pero en la implementación, en la difusión, no existe ese apego por parte de los funcionarios operarios o usuarios comunes. Entonces, ¿cómo él acata? Él acata cuando se equivoca, porque cuando se equivoca el Departamento de Recursos Humanos le va a llamar y le va a decir, ¿sabe que acá vos firmaste y había unas normas que uno tenía que entrar en páginas prohibidas, en horario de trabajo, ta? Entonces él ya cuando existe, ¿sí? Cuando ya ocurrió ese evento, ahí recién él siente apego, pero ya hay una llamada de atención. Y eso es lo que nosotros tenemos que, como auditores, tenemos que identificar. Cuando él acata ya desde el momento
que accedió a la empresa o acató esas normas de procedimientos de seguridad cuando tuvo un evento, cuando ya ocurrió un evento que fue dirigido o tomado o dirigido por el Departamento de Recursos Humanos o Talento Humano. Entonces, eso es importante entender. Personal, contar con personal, eso es lo que nosotros estábamos diciendo, ¿sí? En auditoría es importante identificar cómo está conformado, ¿sí? Y generalmente nos enfocamos ya en esta parte y lo que ya habíamos hablado cuando en auditoría uno hicimos ese análisis de la estructura, ¿sí? De la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación. Cuando hicimos ese análisis, hicimos un análisis específico, un análisis genérico y un análisis crítico, ¿verdad? Porque detectamos dependencias que críticamente estaban ubicadas con personales que no deberían estar ubicadas en ese departamento. Es lo que ocurre. Hace poco he visto yo a través de mi celular una empresa que pedía analista programador y decía que tenía que configurar servidores en Linux, servidores en Windows Server, tenía que programar en Python, PHP, C y 10.000 de cosas, tenía que ser administrador de base de datos, tenía que hacer testeo del sistema, hacía una cantidad de cuestiones que mezclaba todo. Entonces, ellos consideran a eso por personal altamente calificado, pero ese concepto está equivocado. Porque vos le contratás a una persona que sabe lo todo, en ninguno no es bueno. Te sabe programar chiquitito en Python, chiquitito en C, pero no sabe enfocar para un sistema de información de gran envergadura. Entonces eso es importante que tenga que tener en cuenta usted desde el cuerpo de gerentes, supervisores técnicos y operadores. Eso es fundamental. Personal cumple con lo establecido, eso ya habíamos hablado. Nosotros tenemos ya directrices, ¿verdad? Bien definidas. Tenemos generalmente una estructura ya que cuando te contrata ya te dicen, esto tenés que vos cumplir, ¿sí? Grupo de emergencia ante contingencia. Esto también lo van a encontrar, ¿sí? Generalmente ocurre, ¿cuál es mi grupo de emergencia? ¿Sí? Eh, Muchas veces esto es importante y no quieren trabajar con profesionales terciarizados, pero muchas veces tenemos que entender que yo como empresa no puedo tener a un profesional altamente capacitado en telecomunicaciones. Eso mucho ocurre en telecomunicaciones, que generalmente su sueldo está entre 3.000 a 5.000 dólares, ¿verdad? 3.000 a 5.000 dólares. Yo no puedo soportar eso mensualmente. Entonces, ¿qué yo tengo que tener? Armar un grupo de profesionales externos que estén comprometidos con nosotros, que cuando ocurre alguna falla de seguridad y mi equipo no esté preparado, ¿verdad? Preparado para afrontar esas fallas, para ver cómo corregir esas fallas o para diagnosticar, ¿sí? O notificar alguna problemática, yo pueda contar con estos profesionales. Y ahí entra un poco la relación profesional con la relación institucional. Relación profesional externa y relación institucional, ¿sí? Entonces, esas relaciones es importante mantener. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ocurre, y esa cuestión que ocurrió, ese ejemplo que yo le conté que se perdió todos los datos, ellos consiguieron después personas que pudieran recuperar esos datos. Pero, ¿qué pasó? Se tardó y se está tardando muchísimo tiempo hasta ahora porque no se le puede contratar porque tiene que entrar todo en ese proceso de contratación que ustedes ya saben, las instituciones públicas que son larguísimas, ¿verdad? Entonces, esa cuestión es lo que yo ya tengo que prever en mi plan de contingencia. Ya tiene que estar profesionales altamente, relación con profesionales altamente calificados, profesionales externos altamente calificados. Eso yo ya tengo que prever. Entonces tengo mi equipo donde yo no estoy, no puedo pagar mucho y tengo un equipo que funciona, pero realmente no son altamente capacitados, pero están en el nivel
que a mí me soporta tecnológicamente para automatizar los procesos que yo estoy ejecutando dentro de la empresa. Pero cuando ocurre un hecho como se está mencionando aquí, necesito de un grupo de emergencia ante contingencia. Ahora, si yo tengo plata, soy una empresa, por ejemplo, Coca-Cola, o soy, no sé, otro nombre de empresa que está acá en Paraguay que me pueden mencionar que es grande. Si alguien me puede Coca-Cola porque me gusta mucho la Coca, digo, ¿verdad? Pero otra empresa más o menos de esa envergadura, ¿verdad? Que sea grande, ¿verdad? Entonces, de repente, eso internamente, ellos pueden contar con profesionales altamente capacitados, ¿sí? Pero una empresa pequeña, generalmente estos profesionales no te van a venir a trabajar por 5 o 10 millones de guaraníes, ¿no? Ellos están su sueldo entre 3.000 a 5.000 dólares, eso es básico, en otros países se paga más inclusive, ¿verdad? Entonces, esa parte es lo que quiero que guarden. Atiendan bien de lo que estamos hablando. Estamos bajando de lo que es la auditoría, ¿verdad? En sus diferentes puntos. Y estamos hablando aquí de un grupo de emergencia ante contingencia. Entonces, cuando usted vayan y haga auditoría, ¿cuál es el grupo de contingencia? ¿Cuál es el grupo de emergencia ante contingencia que usted tiene? ¿Cuáles son los profesionales, ¿sí?, que están ahí? ¿Cómo usted van a, de repente, si cae su Linux? Hay personas altamente capacitadas o ustedes terciarizaron la instalación, vino y la instaló, pero la consulta no contrataron, ¿sí? La asistencia no contrataron, ¿sí? Por eso allá donde yo trabajo se instala el Red Hat, eso, ¿verdad? Pero hay una empresa que hace eso, ¿verdad? Entonces también el tema de la asistencia, por la asistencia se paga. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay un problema, un problema que el de telecomunicaciones ya no puede resolver, el que es interno, se le llama a la empresa y la empresa te atiende a las 1, a las 2, a las 3, a las 24 horas, están disponibles sus profesionales. Eso es un punto que tienen que tener en cuenta. Grupo de instrucción, detección. Evalúa el nivel de seguridad en la organización. Este es otro grupo. Detectan riesgos y fallas presentes en las tecnologías y aplicaciones. Documenta problemáticas y propone acciones de solución. Este nomás, los grupos de instrucción de detección. Viste que habla de un grupo. Pero a mí me gustaría que una persona nomás lo, sí, es que hay. Anoten que nada de estas cuestiones que yo estoy haciendo porque tú van a elaborar su papel de control y me gustaría que del papel de control que yo le voy a dar, lo que tiene 89 puntos, que ahí cada grupo pueda ver cuáles son estos puntos que también se pueden preguntar dentro de la empresa, ¿sí? Este tiene que ser aquella persona que tiene un conocimiento general, ¿verdad? Que vaya haciendo el monitoreo constante. Él no tiene que programar, no tiene que hacer análisis, no tiene que estar. Él lo que tiene que hacer es ir evaluando, ¿sí? ¿Sí? Detectando riesgos, documentando problemáticas. Para eso él se tiene que relacionar con todos los usuarios, no solamente dentro de lo que es la Dirección de Tecnología, la Información y Comunicación, sino con todos los usuarios. Tiene que salir a recorrer, ver cuáles son las fallas, recoger eso para traerle aquí a los profesionales que están encerrados 8 horas ahí dentro del departamento para que ellos puedan solucionar esa problemática o puedan crear y agregar algunos puntos dentro del plan de contingencia si detectan como riesgos. Entonces, eso es importante, ¿sí? Después tenemos administradores, aplican políticas de seguridad establecidas, parametrizan el firewall, dan seguimiento a situaciones de excepción, generan respaldo periódico, dan apoyo ante afectación del servicio. Entonces, también acá, fíjense si nosotros vamos a dividir bien, eh, tenemos que tener varios profesionales, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, no sé, hay un compañero acá, nuestro delegado, que investiga mucho, por ejemplo, ¿verdad? Él tiene ese perfil, ¿verdad? Él, de repente, a él sentarle a programar o sentarle a hacer análisis o a hacer configurar servidores, eso no nos va a ser tan provechoso, ¿verdad? A lo mejor va a servir también, pero él tiene, por ejemplo, pongo nomás un ejemplo, por el perfil, yo ya varios años y puedo evaluarle a una persona, por el perfil de él yo veo que puede hacer estos trabajos, ¿ya? Encargarse de todas estas cuestiones de poder gerenciar estas situaciones, ya sea desde un grupo
de instrucción de detección como de administración o como de emergencia ante contingencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento general, lee mucho, está ahí capacitándose, tiene mucha lectura, investiga, porque son personas que tienen que investigar mucho. Entonces, factor fundamental esta persona, porque esta persona es la que tiene que empezar a recoger, ¿sí? Para los profesionales que están dentro de esa. Entonces le va a decir, le dice a la red, mira, allá tenemos pérdida de información. Estuve yo evaluando con un conjunto de usuarios, estuve mirando allá en ese departamento. Veo que la transmisión de los datos es mucho más rápida en el departamento de compra que en el departamento de venta. Ahí el sistema de información está funcionando muy lento. Allá yo veo que ellos están usando YouTube, ¿verdad? A través de una herramienta. Se detectó, pude observar que están bajando informaciones que no deben ser bajadas, ¿verdad? Entonces, va mirando todas esas cuestiones que va ocurriendo, ¿sí? Allá yo veo que él está metiendo pendrive, ¿verdad? Sin verificador de él. Veo que cuando mete su pendrive no le está detectando el antivirus, no le bloquea o no pasan antivirus, entonces eso es un peligro, un riesgo, puede infectar toda la red. Entonces, todas esas cuestiones va recogiendo. Allá el encargado de ventas se está quejando que su sistema es muy lento, que estos botones es muy colorido, entonces eso él ya recoge para los desarrolladores. Allá está diciendo que él necesita un reporte, ¿está? Entonces, él conoce, tiene un conocimiento amplio porque tiene que elaborar un informe profesional. Yo estoy diciendo así rápidamente, ¿verdad? Entonces va a elaborar eso su informe, va a categorizar su informe para ir distribuyendo a los profesionales. ¿Verdad? Qué interesante sería tener dentro de una empresa ese tipo de profesional. ¿Y de quién depende muchas veces esto? Y decir, me dicen, no, profesor, pero no, eso nadie quiere pagar. No, pero muchas veces no se pone, la empresa ni sabe que existe esto. ¿Sí? Ni se recomienda. Hasta hoy en día los informes de auditoría, nunca yo he visto una recomendación de los grupos de emergencia, de los grupos de instrucción, de detección y los grupos administradores. Nunca he visto que alguien recomendó en su informe de auditoría. Cuando yo recomiendo, tengo que decir por qué estoy recomendando. ¿Cuáles son las ventajas que va a traer si existe ese tipo de profesional? ¿Sí? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Luego ya habíamos hablado de las funciones, objetivos, toda esta parte ya en algún momento lo habíamos tocado, por eso no me quedo mucho en esto, porque es todo, esta parte de repente es muy importante, las pruebas comparativas, ¿sí? Que pueden leerlo. Esto lo voy a dejar como lectura, ¿sí? A partir de aquí, quiero que vayan leyendo, investigando, ¿verdad? Sobre esto que me parece muy interesante. Y aquí me quiero detener, como ya estamos llegando a nuestro horario, ¿sí? Eh, en el diseño de la auditoría. Entonces, la auditoría se basa en los lineamientos establecidos por la seguridad, los datos, archivos, acceso, procesos, áreas que se deben establecer. Seguridad y el grado de seguridad requerida. La auditoría establece las fechas para verificar que la seguridad de la información, la auditoría se puede efectuar de dos formas, programada o sorpresa. Este es clave, ¿sí? Este no nos gusta. Este generalmente programada dice, dentro de la próxima semana va a venir auditoría y los perros empiezan a correr de aquí para allá. Esos biblioratos que estaba por el suelo está todita ya archivado por año, por fecha. Viene auditoría y limpito en las computadoras, no hay su video de película y eso, hicieron desaparecer todo. Sí, Y escucho. eso mismo fue lo que pasó esta semana con el asunto de Gafilat, que empezó Sí. fue una auditoría así en masa a la mayoría de las instituciones bancarias. ¿Y qué pasó? Vos, usuario de Banco Común y Silvestre, te iba y todo funcionaba a las mil maravillas, cosa que no pasa. Así mismo. Y hicieron una auditoría así de sorpresa, ¿sí? Porque la programada, pues, como dice el compañero, la programada cómo te va, ¿verdad? Y una semana antes ya te dicen, va a venir auditoría y los perros empiezan.
todo lo que está para la empresa, para totalmente la empresa, operativamente y gerencial. Empieza desde el gerente, tenemos que organizar esto hay que hacer, esto hay que... Tratan de dejar en blanco todo lo posible, ¿verdad? ¿Alguien quiere opinar más sobre esto? Profe, en ese tema de la auditoría programada, ¿no sería más o menos como que cuando hay una barrera policial y vos ves desde lejos y en la barrera policial y te dan nomás la vuelta y haces otra cosa? Así mismo. Sí, Porque pero una vez nomás le hace el tema de la auditoría de sorpresa y yo pienso que de acuerdo a lo que vos recabas, de repente el grado de desorganización que tiene la empresa, vos plasmas eso en un documento y le mostrás eso, le trozás y después le haces una auditoría programada y te paro 1000 que después lo van a pensar 2 o 3 veces ya para hacer macana. así mismo. ¿Sí? ¿Por qué se habla de la auditoría programada? Porque muchas veces en las instituciones públicas grandes, cuando hay préstamos del banco, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, ellos cuando vas a hacer ya tu programa, ¿verdad? La ejecución de tu programa en tu taller de arranque, ya se menciona que va a haber dos auditorías, uno que es a mitad del proyecto y otro al final del proyecto. Entonces los perros ya saben más o menos que a mitad del proyecto va a ser allá por julio, ¿verdad? Si es que dura un año tu proyecto. O si tu programa dura 7 años, en 3 años y medio más o menos los perros ya calculan más o menos que va a venir una auditoría a mitad de año. Entonces ahí qué pasa, ahí se empieza a todo lo que está, se trata de lo máximo, ¿verdad? De corregir. Ahora, esa auditoría sería importante que haya pequeñas auditorías sorpresa dentro de esas auditorías programadas. La auditoría programada no está mal. Está bien que nosotros digamos que, bueno, vamos a ejecutar este proyecto, a la mitad del proyecto vamos a hacer una auditoría y al final vamos a hacer otra auditoría para hacer el cierre de ese proyecto. Pero en el medio de eso es importante que se haga esto para que no se ocurra como no ocurra como una barrera policial, como está diciendo el compañero. Sí, porque acá sabemos bien que se va a dar la vuelta nomás, ¿verdad? Sí. La tortilla que está muy quemada se da la vuelta al otro lado y parece que está bien, ¿verdad? No se va a ver. Pero la sorpresa cuando se está quemando y tu comida y alguien llega de sorpresa, no podemos, el olor se queda, ¿verdad? Ahora sí ya te está avisando, sabes que dentro de 10 minutos voy a llegar en tu casa o dentro de 15 minutos y tu comida, tu carne se está quemando. He cambiado otra olla, vaya, quita todo y le pones ya agua en esa olla y abrí toda la ventana para que no se vea que se estaba quemando tu comida, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y eso, eh, vayamos a esos grupos que mencionamos, ese es el profesional que va a ir haciendo, ¿sí? Ese es el profesional que va a ir recorriendo, va a ir mirando, va a ir detectando, porque acuérdense que generalmente cuando hablamos de la palabra auditoría todos tenemos miedo. No, tiene que ser considerado como ese profesional que va a recoger la información, va a categorizar aquellas informaciones que están corriendo bien, ¿verdad? Y aquellas informaciones que están medio, aquellas informaciones que están mal, que se está realizando mal, para pasarle a los profesionales con una recomendación mínima y sencilla. Ahora, ¿cómo ellos van a solucionar esa problemática? Ahí ya entra la profesión de cada uno. Ya, él le va de repente, se ha denotado que se duplican los datos, ¿verdad? Entonces, él va a recomendar, se recomienda que se pueda verificar los reportes contables de la sesión tal porque se están emitiendo datos duplicados. Eso él va a recoger ese profesional que va a hacer su recorrido. Es un auditor, como un auditor, ¿verdad? Va a llegar eso al administrador de base de datos y él ya ahí internamente por su profesión y su capacidad va a revisar su consulta, si hay un procedimiento almacenado que está haciendo mal o su consulta no está bien, entonces va a estar arreglando, pero no se tiene pues esa mentalidad, ¿sí? Lo que se quiere es, como dijo el compañero, me voy, en este caso del banco, ¿verdad? Me voy y todos los clientes perfectamente todo, ¿verdad? Pero se hizo una auditoría sorpresa y se notó que era otra cosa. Entonces, ¿hay alguien que quiere más opinar sobre estos temas? Profe, ¿y cómo cambiar esa mentalidad, esa cultura de contratar un pulpo, el analista que sea pulpo para base de datos, para todo lo que mencionaste? Y no solo eso, sino que en la parte de auditoría lo que estamos hablando también, de que llegue de sorpresa, de que sea algo normal para la empresa. Hay varias cosas
que están muy arraigadas, pero cómo sacar eso del sistema en sí, de la empresa, cómo imponer eso, me va a costar mucho trabajo. Así mismo, yo siempre digo que es un proceso, es una innovación, no es una innovación radical, o sea que se va haciendo una incremental, se va incrementando de a poco, pero ¿por qué no ocurre muchas veces esta cuestión? Es porque generalmente esas empresas no están auditadas y no tienen un informe de auditoría que le diga esto que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? De repente se le dice a viva voz, se le va mencionando, ¿verdad? Pero no hay nada por escrito, no se hace ese ensayo. Y eso tiene que partir muchas veces, ese cambio de mentalidad, como dice la compañera, muchas veces está arraigado, muchas veces esa forma de trabajar. ¿Por qué? Porque los directores mismos que están en el área, los directores de informática, no proponen que haya este pulpo, me gusta mucho esa palabra, este analista pulpo, ¿verdad? Me parece una palabra bastante buena, ¿verdad? Porque es un pulpo realmente que tiene que estar con todos los tentáculos en todas partes y recoger a una misma bolsa, ¿verdad? Para que él después pueda volver a distribuirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Y eso va a depender mucho de usted que tenga la oportunidad de estar dentro. Por eso nosotros preparamos la universidad. Si hay de acá, estamos 30 no sé, y 2 3 ese le contrata para ser director de informática que puedan aplicar esto que nosotros estábamos hablando. Pero lo que dice la compañera es muy difícil, es una innovación, no, es una innovación radical, es una innovación incremental en la gestión de los sistemas de información. Pero es importante nosotros como profesionales, acá por ejemplo ustedes saben de estos tres, yo creo que esto ustedes no sabían, ¿verdad? Eso que habíamos, ese grupo que tiene que haber. Entonces si usted tiene la oportunidad de decir, mira señor, o al director de la empresa o lo que sea, señor, nosotros necesitamos acá de una persona que trabaje con estas características. Ustedes este material tienen ahí, pueden leerlo, ¿verdad? Memorizar ese material, que pueda hacernos estas revisiones, que puedan hacer pequeñas auditorías, sorpresas, ¿verdad? Para ir verificando, ¿verdad? Cómo funciona nuestro sistema de información. Y ahí ya entramos en infraestructura y todo lo que tiene que ver. Entonces, proponer eso. ¿Cuáles van a ser tus ventajas? Tu ventaja van a ser, tu principal ventaja es que vas a disminuir los riesgos. ¿Sí? Porque si vos disminuís los riesgos, no va a ser necesario que vos aplique tu plan de contingencia, porque tu plan de contingencia es lo que te va a generar a vos costo. Si yo ejecuto un plan de contingencia, acuérdense que todo plan de contingencia va asociado a qué? A un costo. ¿Sí? Tengo que, no sé, comprar allá, tengo que tener preparado esto, esto, esto. Entonces, ya a tiempo vamos a disminuir los riesgos. Entonces, eso es importante asociar beneficio y costo de tener este profesional altamente capacitado dentro de mi empresa y que esté, como dice la compañera, como un pulpo ahí constantemente. ¿Y qué va a servir? Le vas a decir, mira, vos tenés horas hombre, vos tenés acá 5 profesionales, base de datos, redes, programadores, etcétera, etcétera. En vez de que ellos se levanten de su lugar a hacer ese recorrido o hacer esa búsqueda o tomar cuáles son las percepciones de los usuarios con respecto a los sistemas de información, vas a tener este profesional altamente capacitado que puede ser uno o dos o tres también, dependiendo de la envergadura de la empresa. Yo estoy hablando uno de repente que pueda hacer ese trabajo constante, pues si es muy grande, de repente va a necesitar de dos, ¿verdad? De dos personas que estén constantemente realizando ese trabajo para que puedan nutrir a este equipo. Entonces vos ganás horas hombre, con una persona ganás horas hombre que te iban a hacer todas estas personas que están aquí. Son 5 6 8 personas. Entonces, eso es importante cuando nosotros vendemos un poco esta idea y estos conocimientos teóricos asociar a lo que son los beneficios y costo. Inclusive pueden hacer un cuadrito donde ustedes pongan ahí el costo de hora hombre y hacen ese trabajo para vender esta idea. No sé si respondí a tu pregunta o al análisis que hicimos a lo que vos aportaste, Joana. Joana creo que habló, ¿verdad? Sí, profe. Excelente. Pero cuesta. Velocidad salvaje. Sí, sí, preguntaron. Eh,
Y sí, desde que di esta materia siempre tengo en mi mente, ok, ¿y quién entonces se encarga de, suponga, somos los profesionales que hacemos este trabajo de auditar la organización y le damos estas recomendaciones a la empresa? Obviamente la empresa, independientemente de su decisión, tiene que ser la que eh, decida cambiar o no. Pero y así, si pensamos de manera medular, ¿quién, quién o qué profesional se encarga de hacer estos cambios nucleares? Porque sí son cambios gordos que, que tocan a distintas partes estructurales de la organización. No solamente, tocan muchas partes. Y generalmente vos vas a ver, y esa es la realidad, te voy a responder con la realidad, generalmente vas a ver que esa empresa auditora va a ir a revisar el siguiente año el informe de auditoría que hizo este año y las mismas recomendaciones va a verificar si se ejecutó o no se ejecutó dentro de la empresa. Y te puedo asegurar que en un 80% las mismas recomendaciones no se han desarrollado dentro de la empresa, porque no existe este profesional pulpo que le haga seguimiento a esas recomendaciones, porque acuérdense que los 89 puntos o 90 puntos que hay en los papeles de control hay mezclados de diferentes áreas. Entonces, este pulpo es lo que tenía que ir mirando las recomendaciones, viendo con el director de informática cuáles son los recursos disponibles, porque puede ser que esas recomendaciones estén asociadas, por ejemplo, a proveedores externos de servicios. Por ejemplo, te doy una, yo me voy a una sala de servidores y veo que no tiene piso falso, ¿sí? De repente, y recomiendo, según la norma TIA 942, tiene que tener piso falso, la sala de servidores, etcétera, etcétera. Eso generalmente, esos servicios no van a ser encarados por los profesionales internos dentro de la organización. De repente vas a tener que contratar una empresa que te venga a estructurar tu data center. Entonces, eso está asociado aquí a un recurso, pero ¿quién le hace seguimiento? Cuando yo he visto como director de informática que dijo piso falso, lo directamente asocié que mi equipo no va a poder hacer, entonces yo ya dejo esa recomendación. Ahí es que tiene que entrar ese profesional pulpo que estábamos hablando, trabajar con el director de informática. Acuérdense que el director de informática es más gerencial, trabajar, ver la información, cuánto va a costar, cómo se puede gestionar, cómo podemos presentar un proyecto, ¿verdad? Trabajar directamente con el director de informática para que él después pueda presentar o te da la oportunidad de presentar vos o él presenta el proyecto con un cuadro de costo-beneficio. ¿Sí? Por eso es importante lo que menciona el compañero. ¿Cuándo se ejecuta? ¿Qué pasa con esas recomendaciones? ¿Sí? Y la verdad que yo te digo es que un informe de auditoría que vos hiciste este año para una empresa y te va para el próximo año, el 80% de lo que vos recomendaste vas a volver a recomendar otra vez ese informe de auditoría. Y 20% te hicieron caso, el resto no cumplieron. Así mismo. No sé Pero si, no sé si respondí a a tu interrogante, ¿no? te voy a comentar el caso que pasó en la empresa donde yo estoy, profe. Sí, Vino un auditor externo, que es ingeniero también en sistemas y en auditoría, ¿verdad? Tiene una especialización en auditoría, no sé cómo es. Vino y hizo su auditoría en el departamento donde nosotros estamos. Luego la auditoría salió mal, ¿verdad? Y el dueño le echó al director de TI y le dio una oferta a ese auditor para que él sea el nuevo director de TI. Aceptó la oferta y él ahora es el director de TI, pero aplicando la auditoría que el otro no aplicó. Y él es ahora nuestro nuevo director de TI. y ahí entra una cuestión profesional también, porque es una ética profesional. Yo no sé, de mi punto de vista, ética profesional, yo no podría aceptar ese puesto porque la auditoría que yo hice va en contra de la ética profesional porque lo hice subjetivamente justamente para descartarle a esa persona y para que se pueda entender de esa manera. Cuando se puede entender de diferentes maneras, es incorrecto. Entonces, cuando no hay una posición real dentro de un profesional, dentro de la ética profesional, yo totalmente como auditor, también como profesional, voy a desvalidar esa auditoría que hizo esa persona dentro de tu empresa y que hoy es tu director de informática. ¿Por qué? Porque no considero
correcto que él haya tomado un puesto de una persona en la cual él recomendó cuestiones profesionales que no estaban directamente relacionadas a lo mejor con ese director de TI, porque generalmente puede ser que no tenga recursos o muchas cuestiones que no podía cumplir ese director de TI. Entonces, ¿yo qué vengo a hacer? Voy a hablar mal de vos, voy a presentar mi informe de auditoría, presento y el jefe me dice, ¿sabes qué? Te quiero contratar como director de TI. No, tendría que ser en otro momento, pero no en esa fase que ocurre eso, porque yo, por ejemplo, a esa persona que es director de TI, no le voy a contratar si yo soy director de TI en otra empresa. No voy a querer venir que me haga auditoría, porque ya voy a pensar, este va a venir a esa auditoría, me va a poner, me va a aplicar. Acuérdense que las normas, sabemos que acá en Paraguay, si yo aplico la norma así como está, no hay ninguna empresa que va a pasar. Muy pocas son las que va a pasar. La que tiene tier 3, no sé, algunos, creo que la NSP, no sé qué institución acá tiene hasta tier 3, ¿verdad? Eh, Más o menos lo que va, y le aplico la norma, normativa 942, la aplico así mismo, ¿verdad? Y ya vengo ya con esa mentalidad de aplicar así mismo, entonces ya sé que no va a pasar, ¿verdad? O sea que, y después me van a ofrecer a mí, ¿verdad? Y voy a entrar en el puesto de él. Entonces, esa cuestión es importante y es un buen caso que comentaste. Eso es lo que nunca tienen que hacer. Ni por más que le ofrezcan más, ni por más que no. Puede ser en otro momento. Usted le tiene que decir en ese caso al gerente, al dueño de la empresa, está bien, señor, yo recomendé, en este caso no recomendé yo para que se le eche al director. Ahora, otro punto es, cuando se ocurre fraude, cuando de repente se toqueteó algo, cuestiones de eso, de repente no le vamos a defender a ese profesional, ¿verdad? Por lo que está haciendo, pero tampoco no es el momento para yo entrar en su lugar. Que pase un tiempo, que podamos hablar más adelante, vos analizar con tu director de informática si pueden solucionar esto, si no puede solucionar y en el caso de que no pueda solucionar y él quiere dar un paso al costado, él mismo renuncia, hablen bien ustedes, pero no porque por mi informe de auditoría se le quita a esa persona y yo entro. Eso no está bien en la ética profesional, eso es un punto ni por más plata y más plata que se le pueda ofrecer. Tengamos mucho cuidado con esas cuestiones. Por ejemplo, muchas veces cuando se va a cambiar un ministro, el ministro que está por fuera, no el que le hace la auditoría al ministro que está puesto en ese lugar, ¿verdad? Son la Contraloría lo que pilla, se le cambia eso y entra otra persona, pero son otro equipo de profesionales lo que le evalúan a este profesional y cuando sale yo puedo entrar en ese lugar, ¿verdad? Porque yo no elaboré ese informe, fue otra institución. ¿Se está entendiendo? Eso entienden todo. Es muy fácil, ¿verdad? No sé si podés Profe, entender. esto se entiende súper bien, pero yo no estoy trabajando en esto, pero suelo escuchar bastante. La mayoría de profes son corruptos. Dos, tres, ponele que son, que tienen esa conciencia y que tienen temor, pero muy pocos son profes. La corrupción está muy metida y la vida real creo que es otra. Así mismo, es muy corrupto, la vida real es, pero nosotros podemos marcar la diferencia. Yo te cuento mi propia experiencia. Yo estoy en un ministerio enorme donde nosotros todo el día recibimos palos y te puede contar el compañero Rubén Ortiz que está trabajando conmigo ahora. Estamos trabajando en un sistema donde se está ejecutando 800 millones de dólares anual, ¿verdad? Se está ejecutando a través de ese sistema de información. Yo no estoy asociado a ningún partido político, no tengo ningún color y le digo a ellos, no me ofrezcas cuestiones de corrupción porque prefiero vender acá en la esquina caramelo y pancho, ¿verdad? Si es que me quieren echar, ¿verdad? Y nos ponemos duro y le digo ya constantemente, nosotros recibimos palos de todas partes, pero hace 9 años que yo estoy ahí, hasta hoy en día no me pueden mover y empresas de grande porte, ¿verdad? Que manejan el país, personas que manejan el país están certificando ahora a través de un sistema que no le permite generar ítems, ¿verdad? O llamar diferentes ítems con diferentes nombres para colocarle un monto para certificar además dentro de una obra cuando se implementó este proyecto. Entonces,
esa cuestión nomás existe, es muy difícil y nosotros todo el día lo vivimos, ¿verdad? Todo el día tenemos ese jaque que tu sistema ya no se va a usar más, jaque el proyecto va a caer, jaque porque se van y atacan. Así están, ¿verdad? Porque demasiado quieren echar el sistema de información, pero nosotros vamos ya hace tiempo marcando esa diferencia y muchos ya se han metido dentro de esa brecha. Por ejemplo, te cuento un proceso. Cuando se va a ejecutar un contrato, tiene que haber una póliza, porque los contratos son de millones y millones de dólares, ¿verdad? Entonces, anteriormente, antes de los sistemas, que existía este sistema de información, se pagaba certificado de obra con pólizas vencidas. ¿Eh? ¿Entienden lo que es una póliza? Un seguro. ¿Eh? ¿Entienden lo que es un seguro, verdad? A mí me van a contratar y yo tengo Sí, que profe. asegurar esa plata. ¿Se entiende todo eso, verdad? Entonces, ¿qué hacían antes? Se pagaba certificado con su seguro vencido. ¿Eh? Y ese era el negocio. Ese entraba, se pagaba. Porque pagar un seguro es caro. 1 o 2 meses que uno pague el seguro y después vuelve a reasegurar, eso tiene su monto, una ganancia. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? El sistema no le permite certificar si su póliza está vencida. Tiene que estar 30 días mínimamente vigente para que se pueda pagar ese certificado. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Cuando nosotros iniciamos ese proceso, nos llamaba empresa. Y te digo, inclusive dentro de la institución, jefe te llamaba, hace pasar el certificado. No, no, no. ¿Qué dice el contrato? En el contrato dice que tiene que estar vigente 30 días la póliza. Y yo no puedo hacer eso porque si me viene Contraloría, me van a poner la pulsera, la pulserita de acero y yo me voy a irme. Entonces, por favor, no me pida más eso. Entonces, me ponía firme, me ponía, ¿verdad? Y hasta hoy en día, pues gracias a Dios no nos está echando, ahora se está posicionando, el sistema está creciendo. Entonces, como nosotros, grupo de alumnos, hoy estamos acá, somos 25 por lo menos. Si nosotros 25 salimos y podemos marcar la diferencia y entramos en la institución pública, yo no soy nombrado tampoco, soy contratado, no, pero estoy marcando ahí la diferencia. Yo le pido a ustedes también, si tienen esa oportunidad, marquen la diferencia donde ustedes están. Y así vamos a ir construyendo. La corrupción es muy grande acá en Paraguay, va creciendo y como voy a decir, en la teoría es muy lindo, pero en la práctica o la realidad es otra cosa. Estoy 100% de acuerdo contigo, 100% de acuerdo. Pero en esa realidad que hoy existe, nosotros debemos de insertarnos en esa realidad y que el bloque no nos lleve, que el bloque no nos lleve por plata. ¿Sí? Si a mí hoy en día me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Si vos no vas a hacer pasar este certificado, ya no va a salir tu próximo contrato. No, no hay problema. No sale. Me retiro nomás como profesional. Voy a hacer cualquier otra cosa. Si tengo que ir a vender caramelos, salir a vender por ahí, a trabajar otra vez como ayudante de albañil para darle con mi familia, no tengo ningún problema, pero voy a mantener mi honestidad. Y eso es lo que ustedes como alumnos yo les recomiendo que puedan mantener, porque si no vamos a entrar otra vez en esa realidad de ellos, vamos a entrar otra vez y nosotros sin darnos cuenta vamos a estar insertándonos. La vez pasada hubo un caso también de un certificado que se tenía que pagar y que se le rechazó por tal cosa y quería que se hagan pasar. Rubén estuvo en ese caso, ¿verdad? Entonces, no se va a hacer pasar. Tiene que cumplir con esto, con esto, con esto. Entonces, eso es la honestidad que nosotros tenemos que tener. No sé si pudimos hacer un análisis con lo que dijiste, compañera, pero yo estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís, ¿verdad? Sí, profe, hay que orar mucho para poder insertarnos dentro de esa sociedad. Así mismo. ¿Sabes? No tengan miedo. Preséntense en los concursos, preséntense, yo concursé también, preséntense en los concursos, entren, marquen tienen que marcar presencia. Cuando ustedes entran a una institución pública, ustedes dicen, no, yo quiero ser honesto. Me gusta la honestidad, por favor no me ofrezcan nada deshonesto. Si me van a trabajar, yo no soy ese tipo de profesional, ya marcan ustedes su territorio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le va a ayudar a usted a crecer como profesionales y de a poco. En algún momento se tiene que erradicar la corrupción, porque nosotros si seguimos así con esta corrupción, yo creo que nuestros hijos, nuestros nietos vamos a llegar a un nivel de pobreza muy alto, ¿sí?
y que vamos a estar como un país de Haití o otro país, o vamos a irnos como otro país acá cercano, inclusive, ¿verdad? Vamos a irnos para abajo. Entonces, es el momento que nosotros como profesionales vayamos entrando y marcando esa diferencia. Otro que quiero opinar. Yo, por ejemplo, profe, en el caso de la corrupción, el tema de la honestidad. Una vez que la gente sabe que vos sos honesto, sabes que no vas a caer en la manera como te quieren, vamos a decirle, sobornar. Una vez que le decís no y ya no le das espacio para eso, ya te... No sé si te ponen en una geolocalización de que sos, vamos a decirle, sos directo y respetas las normas de esa, vamos a decirle, de esa entidad o de esa organización. Así mismo, lo que está escrito. Vos respetás, porque generalmente habla todo lo que está escrito en todas las instituciones, honestidad, responsabilidad, son valores que están escritos, ¿verdad? De ahí, generalmente la mayoría, como dice la compañera, en la realidad no cumple, pero nosotros dimos, como él dice, marcamos la diferencia. La persona te va a intentar una vez nomás. Allá, por ejemplo, yo tengo un compañero que está también en ingeniería un año más que usted, que trabaja conmigo, ¿verdad, Narciso? Ahí se le acerca, yo estoy al lado de él, como él es testeador, viene la empresa y dice, Narciso, ¿sabes que uno no puede cargar otro certificado y te podemos pagar o ver algo? Una vez que él haga eso, él está atado a esa empresa. ¿Sí? Él está atado. Le dice que cargue, no le dice que sea corrupto. O sea, que cargue nomás. Necesita ayuda que le cargue porque ellos no tienen, ¿verdad? Y que ellos no consiguen quién le va a cargar. Entran de esa forma, te dan un caramelito, te van a pagar y llamativo, porque yo tengo que cargar cada mes nomás un certificado, gestionar, me van a pasar todo. Pero cuando ocurre algo que yo tengo que modificar un monto, no concuerda un monto y algo tengo que cambiar, ya le va a decir, hacen eso, cambian en el sistema eso. Y ahí es el momento que yo muchas veces ya no me voy a poder resistir, porque ya entré en ese grupo, ya estoy ganando una plata por esas acciones que estoy realizando y no quiero perder esa plata y voy a hacer y voy a caer en la corrupción. Por eso es, y eso es importante lo que dijo el compañero también, cuando ya vos te identificás, te van a tantear una o dos veces, la tercera ya no te van a tantear más. ¿Sí? Ya van a decir, no, vamos a irnos por otro lado y vas a ir a buscar por otro lado, pero a vos ya no te van a llegar. ¿Está bien? ¿Alguna otra opinión? Bueno, entonces eso es importante. Estamos hablando por que va relacionado directamente a nuestro perfil. Luego tenemos aquí una matriz de consideraciones para la seguridad, lo que es la auditoría del sistema de cómputo, elementos a establecer seguridad, nivel de seguridad, especificación, consideraciones del proceso de seguridad, programación de fecha para realizar la auditoría. Esto generalmente nosotros vamos ya posiblemente en la próxima clase. Vamos a estar mirando ya nuestra planificación de auditoría, vamos a ver algunas documentaciones que ya tenemos que ir completando, vamos a ir leyendo, principalmente vamos a enfocarnos ya en la tercera unidad, lo que es los informes de auditoría, para en la cuarta unidad ya ejecutar, ¿verdad?, los formatos y las plantillas que tenemos que ir completando. Entonces esto va muy asociado, puede ser una plantilla como esta o plantillas diferentes que vamos a estar mirando un poco, siempre asociado a lo que son a las políticas, normas políticas y procedimientos de seguridad de la información. Sobre esos parámetros, esos son los parámetros que vamos a estar utilizando para hacer esa evaluación, para hacer ese examen sistemático dentro de una empresa o una organización. Entonces, vuelvo a repetir otra vez, necesito para esta semana, que ya veo que el delegado está conectado, que me pase el grupo, los grupos que puedan coordinar con él. No trate que él escriba, ustedes escriban al delegado, este es mi grupo, eso el grupo, no, el grupo se llama Audi 2, Audi 3 o lo como quieran ponerle el nombre, ¿verdad? Estamos integrados por esto para que él pueda preparar eso en un Excel o en un Word, ¿verdad? Para que me pueda enviar por correo, para saber cuántos grupos hay. Eh, Esto sí voy a necesitar que haga un grupo, ¿no? Individual, es por lo menos de a dos o de a tres o cinco, si pueden conformar, mejor cuanto más profesionales hay,
también, ¿verdad? Pero uno solo es muy Profe, difícil, ¿sí? profe, bueno, primero, antes que nada, la vez pasada no me puedo conectar por las razones eléctricas. Me pido Sí, sí, disculpas por eso, pero el video de la vez pasada ya está en línea para que puedan cotejarlo el de la primera vez. Estoy, ya saben que estoy abierto a que me escriban, que me envíen lo que sea que me tengan que mandar, no hay ningún problema. Eso por un lado, así públicamente. Y por otro lado, con el tema de los grupos, profesor, una vez que se decide que elijamos los grupos, hay que definir ya algún tema en específico en cuanto a voy a escoger una empresa que se dedica a esto, para ir sí, ya, digámosle, sí. rascando esa parte. Sí, justamente lo que en la primera clase había dicho, el que puedan elegir una empresa que tenga un departamento de TI, ¿verdad? Dentro, porque lo que ya queremos es auditar la empresa, cualquier empresa, sea del rubro que sea, ¿verdad? Que usted tenga una afinidad o tenga un departamento de tecnología, un departamento ahí, a lo mejor no tiene una estructura muy grande, pero de repente ya hay un departamentito donde hay 3 o 4 personas trabajando ahí, ¿verdad? Haciendo mantenimiento del sistema, desarrollo, tiene una pequeña sala de servidor o lo que tenga. Entonces, más o menos esa estructura es lo que necesitamos para que sea aplicable realmente el papel de control, porque si no, si ustedes toman cualquier empresa, un almacén o algo por el estilo, son 89 puntos, que a lo mejor los 89 puntos no van a cumplir. Entonces, sobre esos 89 puntos van a tener que elaborar la problemática, el nivel de riesgo y la recomendación. Entonces, el informe de auditoría va a ser bastante extenso. Entonces, de repente, si hay ya una empresa constituida, de repente esos 89 puntos van a encontrar, no sé, 10, 15 o 20 puntos que sí está de acuerdo a las normas. Entonces, sobre los restantes que no están alineados a las normas, a las políticas y los procedimientos, es lo que van a tener que describir la problemática, hallar el nivel de riesgo y desarrollar la recomendación. Entonces, eso es lo que le estaba pidiendo. Y lo que dijo el compañero también, me gustaría que pongan ahí en el grupo, ya colocar el nombre de la empresa. Eso va a ser confidencial para mí, yo no voy a publicar eso, solamente vamos a saber yo y el delegado qué empresa va a tomar, ¿verdad? ¿Qué empresa van a tomar? Después a la hora de presentar pueden poner con un nombre ficticio, si es que la empresa no quiere que aparezca su nombre a la hora de nuestra presentación. La presentación y todas esas cuestiones que vienen por demás, lo voy a ir explicando más adelante, ¿verdad? Pero me gustaría conocer un poco a qué empresa le van a hacer. Entonces, no, eso va a ser confidencial entre el grupo y el delegado que va a centralizar la lista y yo, ¿verdad? Entonces, nada más. Y a la hora de presentación pueden ponerle un nombre ficticio. Yo ya he identificado sobre qué empresa están realizando para que yo le pueda direccionar las preguntas sin mencionar el nombre de la empresa a la hora de la defensa. Y eso va a ser lo que va a valer 50 puntos, ¿verdad? Para su examen final. O sea, que el puntaje que ganan en grupo en esa defensa final, que va a ser una presentación de 10 a 15 minutos de los puntos críticos y principales que ustedes hallaron dentro de la empresa que empezaron a auditar. No sé si quedó claro esa explicación. Profe, Sí, yo tengo una consulta, si hay que sí, ver. sí, sí, te escucho. ¿La empresa a elegir sería de cualquier rubro nomás? ¿O tiene que Cualquier ser rubro. en Cualquier, específico? no, Ya. cualquier, me gustaría el rubro, eso más, menos lo, porque generalmente más el rubro comercial lo que elegimos. Cualquier rubro pueden elegir. Algunos puede ser agropecuario, puede ser, no sé, agrícola o lo que sea, cualquier rubro. Sería interesante para ver un poco esa diversidad que hay, ¿verdad? Hasta el rubro, algunos eligen hasta un motel, una empresa de motel, hasta esos rubros se puede auditar, ¿verdad? Acuérdense que hay que tienen sucursales, tienen una empresa también que de repente puede tener también sistemas de información, puede tener muchas cosas. O sea, que le estoy llevando a cualquier, dándole ese ejemplo para que ustedes elijan cualquier rubro, que está por supuestamente legalmente, ¿verdad? Registrada. No es una empresa que hace contrabando o algo por el estilo, ¿verdad? Que tenga una estructura legal. ¿Está bien? Dale, profe, gracias.
Otra consulta o alguna duda que tengan, es importante cuando yo expongo, así vayan anotando también para que ustedes puedan ir preguntando, ¿verdad? Muy importante, muchas veces nos apuramos. Yo sé, no da gusto. Yo tuve una anterior hoy, por ejemplo, tenemos un profesor chileno en la maestría. De las 6 estamos conectados hasta las 10 de la noche. Ya es mortales, cansadores. El tipo explica, es un genio, pero 4 horas escuchar a una persona que se está... Y antes de eso tuvimos un profesor que tiene más de 50 años ya en gestión de proyectos, en docencia, 78 años tiene otro profesor. Y él 1 hora de clase no me da. ¿Sí? Nos conectamos nosotros de las 6 hasta las 7 da su clase y ya corta ya. En ese 1 hora, él te da lo que en 10 horas va a dar mi profesor que tenemos ahora, o que dio en 4 horas. Muchísimas cosas más se aprende, porque él justamente dice, a mí no me gustaba la clase larga cuando yo era alumno, entonces yo no puedo venir a dar eso, sintetizo. Y nosotros también ahora empezamos 6:30, 1 hora y media, con las preguntas y todo el debate que hicimos, ya vamos cerrando, porque también es un viernes donde a mí me interesa que hagan esa relación personal, familiar, ¿verdad? Porque a esta hora todavía podemos salir a cenar con la familia, pueden hacer muchas cosas, entonces, o llegar a casa de su trabajo no muy tarde, que algunos están todavía en su trabajo, ¿verdad? Entonces, generalmente damos esta clase y los sábados ya trabajan, no olvídense de que aquí en la plataforma, voy a mostrar para ir cerrando, ya está habilitada la unidad número 2, está el trabajo y el ejercicio, ¿sí? Aquí dentro de lo que es el ejercicio de autoevaluación, voy a mostrar que hay varios casos, ¿sí? Este es el trabajo, casos de fraude y abusos computacionales, ¿sí? Y hace esta pregunta, ¿es posible o no que algo similar ocurra en su empresa? ¿Sí? Marque en rojo los 3 o 4 casos que más le impactaron y el por qué. Para ayudarlo a responder a esta interrogante, le sugerimos usar el siguiente cuadro de respuesta. Van a leer guardia honesto, cinta baleada, ataque de terrorista. Cada uno de estos casos está aquí abajo, ¿sí? En breve van a leer usted y van a hacer ese análisis. Van a completar esos casos que están allá. Van a completar este cuadro, ¿sí? Van a hacer su comentario y después van a elegir 4 casos que a ustedes les llamaron más la atención de ese grupo de casos, ¿sí? Este tiene 9 páginas porque hay muchísimos casos aquí que ustedes van a ir leyendo. Esto es importante que lo lean, analicen bien, no son casos largos, cada caso tiene 2 párrafos, 3 párrafos, no son largos, ¿verdad? Pero es muy interesante como auditores que nosotros podamos leer estos casos y hacer nuestro propio análisis. Son realmente, algunos casos son reales, entonces es importante que puedan hacer ese análisis. Eso es lo que hay dentro de lo que es ejercicio de autoevaluación. Esto es un desarrollo teórico, ¿sí? Como es ciencia, y esto ya es un desarrollo práctico. Entonces, aquí hay un desarrollo teórico sobre el material que estuvimos mirando hoy, y aquí hay un desarrollo práctico. Entonces, eso es lo que les voy a estar pidiendo que hagan. La unidad 1, visto que muy poco todavía enviaron, tienen tiempo. Cada lunes va a vencer, ¿sí? Este es de la unidad 1, vence este lunes 30, ¿sí? El de la unidad 2 va a vencer el lunes 6. Así tienen fin de semana para que puedan ustedes elaborar y enviar, porque algunos tienen fin de semana nomás, también tienen tiempo. Entonces, son los 2 trabajitos. Esto va a formar parte del examen parcial y este es el examen, el trabajo práctico, ¿sí? Nada más que eso. ¿Hay una consulta sobre esto? Bueno, si no hay ninguna consulta más, le agradezco a cada uno por su presencia. Les deseo un feliz fin de semana. Estas 2 clases no voy a llamar la lista, voy a considerar para la próxima clase, voy a llamar lista. Entonces, tenga muy en cuenta eso, que voy a estar llamando lista para la próxima clase para que puedan asistir y no faltar. Si no hay más consultas, entonces nos despedimos y fue un gusto poder compartir con ustedes. Hasta luego, Gracias, profe. gracias, profe. Gracias, profe. profe. Hasta la Buen fin próxima. de semana a todos. Gracias, profe. Buen fin de. Chao, Igualmente. chao. Chao, chao. Chao, profe.